Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Visión Familia. Esta semana estamos por acá con intención de tratar dos temas sumamente importantes, como lo son las últimas declaraciones del defensor del pueblo, el señor LeBlanc, a quien en reiteradas ocasiones considerado que se ha convertido el defensor de estos falsos derechos homosexuales y que ha salido con unas perlas de declaraciones en los últimos días, este victimismo clásico, pero de eso vamos a hablar en un momento, porque también esta semana tenemos que hablarle de un tema bastante caliente, y es que el señor jefe de la Iglesia Católica, y queremos que usted se quede con nosotros para que se dé cuenta que no estamos hablando de un tema religioso, ni mucho menos, sino que queremos entrar en una cuestión bastante importante, como lo son esas declaraciones del jefe máximo de la Iglesia Católica, a quienes a muchos conocen con el nombre de Francisco, y que ha nacido con el nombre de Jorge Mario Bergoglio, o Jorge María Bergoglio, como usted le conozca, que ha hecho unas declaraciones importantes en cuanto a bendecir a las parejas homosexuales. Mire, de verdad que lo podríamos dejar hasta allí porque no tendría mayor relevancia o importancia. Sin embargo, como les decía, vamos a entrar en esa cuestión porque usted se podrá dar cuenta que aunque parezca algo de una religión que decide ir por esta deriva, no es tan cierto que no nos termine afectando. Sí que tiene una afectación bastante notable para el resto de la sociedad, y vamos a entrar un poco en ese punto para que podamos analizar lo que implican esas declaraciones, al menos algo muy somero, superficial por temas de tiempo, pero vamos a entrar sobre eso para poder analizarlo, y que usted, cuando alguien quiera por alguna razón justificarle las declaraciones de este señor, usted tenga algunas herramientas, por supuesto, dadas por nosotros para poder responder a esta cuestión que no es tan inofensiva. Así es, y entonces son dos temas que tienen mucha relación el uno con el otro, sí, porque lo que tienen en común gira en torno al tema homosexual. Así mismo es, y lamentablemente que nosotros no descansamos en el ataque, es decir, no nos dejan descansar en torno a lo que es ese ataque frontal de la Agenda 2030, especialmente sobre nuestro país, que en los últimos días ha estado bastante sometido a situaciones un poco complicadas. Las hemos vivido en los últimos días del mes pasado, más que nada, y nosotros entendemos perfectamente que la Agenda 2030, viendo a un país tan pequeñito como Panamá, rodeado de un Costa Rica y un Colombia que lamentablemente ha sucumbido ante la Agenda 2030, y un pequeñito país que decide resistir, no someterse, eso para ellos no les parece correcto. Panamá tiene que caer, tiene que sucumbir, y se consiguen peones como por ejemplo el señor LeBlanc, que vienen aquí con la máscara de defensor del pueblo, pero que realmente tienen una agenda muy, pero muy contraria a lo que señala su cargo. Lamentablemente terminamos nosotros pagando con nuestros impuestos a personas que trabajan en contra de nosotros, algo que parece a primera vista, y lo es ilógico, lamentablemente se ha convertido en algo normal, común y corriente en nuestro país, que nuestros políticos trabajen en contra de los mejores intereses de este país. Y es por ello que en este momento, iniciando, queremos presentarle parte de las declaraciones que da el señor Eduardo LeBlanc, mal llamado defensor del pueblo, y en esas declaraciones es propio de un informe que él da del año 2023 sobre las diferentes situaciones que ha ventilado, que ha encontrado, y entonces muy interesante que tengamos presente que en sus palabras iniciales en ese informe, que está público en Instagram, usted lo puede ver allí completo. En sus palabras iniciales, él dice que ese no es únicamente un informe común y corriente, sino que además también es un mensaje para que lo escuchen los candidatos a aspirantes de la República de Panamá, con la finalidad de que lo puedan poner en su plan de gobierno. Así es. Ok, si se tratara
de buenas recomendaciones o de un informe digno de poner en un plan de gobierno. Ok, pero dentro de ese informe que él da hay un punto, entre otros, pero queremos señalar hay un punto que trastoca lo que es la seguridad y el bienestar de la familia. Y por ello queremos iniciar entonces poniéndole primeramente el video parte, un extracto de las declaraciones que él da en ese informe, con la finalidad de que usted pueda escucharlo y pueda ver también cuando lo ve en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube como Visión Familia, y a su vez también le agradecemos que le dé like, que se suscriba y nos deje sus comentarios. Así que a continuación está este video. Población LGTB. Sin lugar a duda, el próximo gobierno va a tener que analizar los cambios legales y constitucionales en cuanto a el matrimonio igualitario. Eso es un tema que tenemos que conversarlo como país y tendrá que ser, si no es abordado en este último año de este gobierno, tendrán que ver los próximos gobiernos y poder saldar ese cuestionamiento o esa deuda que tenemos con las personas LGTB. Sin embargo, mientras tanto, debemos trabajar en la eliminación de cualquier tipo de discriminación a las personas LGTB. Claro, y usted puede notar que hay un énfasis bastante claro. Al final siempre ese uso de eufemismos que lamentablemente vienen a convertirse ya en palabras muy directas, como por ejemplo la palabra derechos. Y vayamos a ver, porque él dice que el próximo gobierno va a tener que analizar los cambios legales y constitucionales en cuanto al matrimonio igualitario. Imagínese eso. Ok, entonces, importante que veamos algo. Bien, será, y lo he dicho, será que este señor vive en otro planeta, no en el planeta Tierra, específicamente en el país de Panamá, que él no se ha dado cuenta que recientemente tuvimos un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la cual se falló en el justo derecho, determinando de que no es inconstitucional lo que está en el Código de la Familia, lo que tenemos en la Constitución panameña, que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Será que él vive en otro planeta o está viviendo aquí en Panamá, pero ajeno del contexto que se da aquí en torno a nuestro derecho interno? Y esta es parte de la estrategia que ellos utilizan, porque se dan por desentendidos y además son bastante atrevidos porque no les importa la regulación interna de los países. A mí no me cabe la menor duda de que este señor es simplemente un peón de la Agenda 2030, porque un defensor del pueblo no tiene que actuar de la manera que actúa el señor LeBlanc. Y esta gente se dan por desentendidos, se van por las ramas. Y sí, bueno, hay una legislación y tenemos un fallo, y la ley dice esto y la ley dice lo otro. Pero también tenemos que ver que hay un tema de derechos humanos, que tenemos que proteger a estas personas porque lamentablemente son víctimas de ataque, tienen dificultades para heredar, no pueden vivir en armonía y un largo etcétera. Es una cadena de victimismo y de llevarnos a un punto de manipulación tal que la gente termine diciendo, oye, pero si se aman, ¿por qué no se pueden casar? No, y esto es delicado, hijo y estimados radioyentes y todos los que por las redes nos van a ver también y nos están viendo en este momento. Es muy delicado por el hecho de que es vergonzoso y muy molesto. Deja totalmente en feo la imagen que deben tener los buenos gobernantes de Panamá en cuanto a la defensa del derecho interno panameño, porque un defensor del pueblo
es aquel que tiene que defender el derecho interno de Panamá. Y resulta que este señor más bien se inclina es a que se viole el derecho interno, por cuanto él habla de analizar los cambios legales y constitucionales para que se direccionen en la aprobación, dice él en esas palabras, del matrimonio igualitario. Entonces, es muy importante, pueblo panameño, que nosotros podamos ver ya muy claramente que tenemos aquí, pudiéramos decir, activistas LGBT directamente allí en el gobierno, que con el salario pagado por nuestros impuestos, ellos están haciendo allí de manera descarada y de manera muy desmedida, están haciendo lobby, están haciendo publicidad, campaña propaganda homosexual, exactamente. Sí, y aquí hay una cosa importante, y vamos a retratar un poquito al señor LeBlanc para que usted se dé cuenta que no nos inventamos nada. Cuando decimos que este señor de Defensor del Pueblo solamente tiene el título, el nombre y el salario, porque lamentablemente no se dedica a defender el pueblo. Vayámonos un poquito más atrás para que ustedes vean cómo este señor se interesa por unas cosas y por otras les da igual lo que suceda, o hace el papel de que hace algo pero realmente no hace nada. Nosotros sufrimos uno de los confinamientos y encierros más desmedidos, desproporcionados, ilegales, injustificados de la región. Nos encerraron aquí por un montón de tiempo sin que nos dieran una justificación por lo menos razonable, sencillamente el terror, y metieron a la gente en esa histeria y todo el mundo obedeció de forma voluntaria. Nos encerramos aquí, nos tenían unas reglas, unas normas asquerosas y verdaderamente vergonzosas de darnos el permiso de salir a X hora porque el gobierno se le ocurría. Y el defensor del pueblo, ¿dónde estaba? Recibiendo su salario, recibiendo su cheque, recibiendo sus bonos, todo lo que tenía que recibir, con la boca callada. Luego vino todo el tema de esas terapias génicas que se metieron aquí, que ahora dicen que nunca obligaron a nadie, pero que sí que amenazaban a la gente y le decía que pierdes el trabajo, y el defensor del pueblo no estaba por ningún lado. Ahora, cuando llega el momento en que se tiene que mover el tema de los LGBT y estos falsos derechos, que no son más que caprichos, ahí sí tenemos un defensor del pueblo. Aquí hay cosas realmente importantes que ameritan a un defensor del pueblo que vaya a enfrentar al gobierno y a cantarle tres verdades al gobierno, pero no está, porque lamentablemente la labor del señor LeBlanc, como ustedes pueden ver, y le acabo de citar un par de ejemplos muy pequeños pero muy significativos, no está en defender al pueblo. Sencillamente donde están los amos y a donde le dicen que tiene que ir, él lo está haciendo. No importa si esto que le piden o lo mandan a hacer va en contra de el pueblo panameño. Es que, hijo, mira, hay algo aquí que tenemos que analizar. Dentro de ese confinamiento que hubo, desmedido y arbitrario y todo lo que podemos señalar, y lo que acabas tú de señalar también, dentro de ese confinamiento sí hubo un defensor del pueblo que salió, pero salió a defender los supuestos derechos de un grupo que se quejaban, los varones que se autoperciben mujer, se quejaban por el que en el horario de las damas no les permitían a ellos salir a hacer sus compras. Y viceversa. Entonces, nótese bien cómo esto ha venido de una manera muy sistemática en cuanto al comportamiento de este señor LeBlanc, por cuanto también podemos observar que hace un estimado aproximado como de 2 años hubo un foro que fue dictado desde la Procuraduría de la Administración por parte del señor procurador de apellido González, en donde esto resulta que allí estaban 2 exponentes, uno el procurador de la Nación, de la Administración, corrijo, y el otro el defensor del pueblo. Y los dos estaban haciendo mucho y el activismo
homosexual allí y queriendo imponer entre ceja y ceja que el pueblo panameño tiene que aguantarse este activismo ideológico que ahora desde el gobierno se nos está queriendo imponer. Entonces, importante que podamos analizar esas expresiones de este señor donde él está hablando de que el próximo gobierno va a tener que analizar sobre el hacer cambios legales y constitucionales. Y hay algo que quiero señalar aquí. Él dice, este es un tema que tenemos que conversarlo como país. Y nuevamente repito, parece que este señor vive en otro planeta, por cuanto como país ya ha quedado sentado aquí desde hace varios años que la nación de Panamá, la mayoría de la nación panameña no está de acuerdo con esto. Entonces, allí se está viendo de manera temeraria una propuesta para imponer una violación al derecho interno. Hay una cuestión que tengo aquí precisamente abierta en mi celular y es la planilla de gastos de la Defensoría del Pueblo, y el señor LeBlanc se lleva $3,500 de salario más $3,500 de gastos, en un total de $7,000 para hacer exactamente todo lo contrario a lo que dice el título que tiene. Es importante que nosotros veamos cómo ellos van sembrando la semilla y diciendo desde ya, abriendo la puerta desde hace mucho, pero ahora con mayor presión, los próximos gobiernos, o sea, si esto no pasa en este gobierno, los próximos gobiernos se tienen que comprometer. Y dice, bueno, algunos ya lo están hablando, algunos lo están presentando, pero que quede claro que esto tiene que ser tema de los próximos gobiernos. Sí, y entonces, pero observemos, él dice que entre tanto esto se dé, entre tanto esto, los próximos gobiernos, a uno de ellos lo va a imponer, entre tanto, pues vamos a trabajar el adoctrinamiento y la deconstrucción del lenguaje. Porque este señor claramente dice, mientras tanto, debemos trabajar en la eliminación de cualquier tipo de discriminación hacia las personas LGBT. Pregunto, ¿qué discriminación, qué ataque, qué discurso de odio hay aquí hacia las personas que tienen su preferencia sexual a su manera? Y es que no descartamos que de repente a alguna persona le caiga pesado ver a un hombre con un hombre besándose en un centro comercial y vaya y diga, oye, por favor, este es un centro comercial, este es un área pública, ustedes no pueden estar haciendo esto. Eso ya es un ataque de odio. Sí, y de inmediato dice, no, es que nos odian tanto. No, eso es discriminación para el señor defensor, ¿no? De inmediato, pero yo le diré una cosa. Y me decía una amiga que ella llega a Panamá, a la terminal, y pone la maleta encima de la mesa y el seguridad de inmediato le dice, joven, la mesa es para comer, no para poner la maleta. Y hace que ella baje la maleta de la mesa. Para mí eso me parece lógico y natural. Okay. La maleta no sabemos qué condición trae, si trae una suciedad y va a ensuciar la mesa. De la misma manera que un padre que está con sus hijos y ve a dos hombres o a dos mujeres besándose allí delante de la gente, como dijo aquel señor en esa vergüenza que pasó frente al señor Jean Marcel haciendo sus porquerías, lo dijo él, no lo decimos nosotros, de inmediato nos vamos a alarmar y vamos a saltar a hacer lo correcto. Oye, este no es el lugar para que ustedes estén en esas cosas. Si ustedes quieren, mire, nadie, de verdad, de todo corazón, este servidor que está aquí, estoy seguro que es el mismo caso de mi papá. A nosotros no nos interesa lo que ustedes quieren hacer con su vida privada, pero es la privacidad de su vida privada. No podemos nosotros permitir como sociedad que a partir del ejemplo, de ese mal ejemplo, en las calles a donde nosotros vayamos con nuestros niños, lo que veamos sea este adoctrinamiento forzoso a nuestros niños que están recibiendo toda esa información torcida. Y definitivo, hijo, acabas de decir un punto importante que es precisamente la dinámica que el señor defensor del pueblo, mal llamado así, ha tenido desde hace años que yo he estado en este ambiente o en este trabajo por la vida y la familia. Yo lo he estado observando y ha sido la misma dinámica. Porque, por ejemplo,
aquí él dice, mientras tanto debemos trabajar en la eliminación de cualquier tipo de discriminación hacia las personas LGBT, cosa que no existe. Acaba mi hijo de decir, cada quien es libre de hacer con su vida personal lo que bien le plazca. El problema es que eso lo quieran llevar a un plano de un falso derecho para querer obligar a la población a que lo acepte. Y convencer a la gente de que se tratan de derechos y en la eliminación de cualquier tipo de discriminación, nosotros tenemos que entender que allí se nos está diciendo de forma oculta, pero bien directa, que lo que viene bajando es censura. ¿Sí? Todo aquel que se levante a decir lo que nosotros estamos diciendo, el defensor del pueblo, que mire señor defensor, vamos a hacer una cosa, renuncie usted del salario que usted tiene de parte de todos nosotros y dígale a los homosexuales, a los LGBTQ, que le pongan un salario a usted y usted dedíquese desde la trinchera de los LGBT a hacer lobby, a hacer defensa de eso que usted llama derechos de las personas LGBT. Deje el cargo, déjele a alguien ese cargo, a alguien que sea digno de ese cargo, déjeselo para que haga una defensa del pueblo y usted váyase con los LGBT a cobrar el salario que ellos le den y hágale campañas a ellos. Así es una vergüenza. No con el impuesto, no con el impuesto del pueblo. Ahora, también importante que podamos resaltar otro término de adoctrinamiento y de deconstrucción que este señor plasmó en su informe. Dice, tenemos que ser menos discriminatorios y más igualitarios para poder vivir en un país en paz. Dios bendito. Oiga, tremendo. Yo creo, señores, estimada ciudadanía, que es muy importante, repetimos, que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta, porque no es únicamente lo que le acabamos de poner en el video, lo que este señor dijo, sino de que en su informe él hizo bastante énfasis sobre ese aspecto. Y algo muy importante que queremos señalar en la parte final de este análisis en cuanto al tema del defensor del pueblo es lo siguiente. Voy a hacer un breve inciso ahí para dejarle un mensajito al señor Leblanc. Para que nosotros tengamos un país en paz, podamos vivir en paz, no hay que ser menos discriminatorio o igualitario, hay que ser menos corrupto. Y usted, señor defensor del pueblo, tiene que vigilar precisamente por esa parte, que no haya tanta corrupción, porque usted defiende, se supone, los derechos del pueblo para que no haya tanta corrupción que termina yendo en perjuicio de la misma población. Definitivo. Algo que usted tiene que vigilar para que el pueblo no sufra tanto. Entonces, a ocuparse del cargo, señor defensor del pueblo. Claro, además, hijo, también él dice, este es una deuda que tenemos. Oiga, mire, yo creo que la deuda que se tiene con el pueblo es, por ejemplo, solución del agua, solución en la electricidad, solución en velar por los derechos de los niños, de esos niños abusados, donde se ponga una ley enérgica. Hay otros países que ya le están aplicando la cadena perpetua a los violadores. Yo creo que si hablamos de deudas con el pueblo panameño, son deudas que realmente se deben estar trabajando. No que me venga a mí a decir que una deuda con el pueblo panameño es traerle esta aberrancia, por favor. Y una de las cosas por las que aboga el señor Leblanc, magnífico defensor del pueblo, es por el cierre de la cárcel de Punta Coco. Este tema de la deuda y el que el defensor del pueblo o estos defensores de estos falsos derechos de repente salgan diciendo es que hay que disminuir las penas, precisamente lleva a que los abusadores y los violadores no terminen yendo a la cárcel por esta clase de arreglos o acuerdos. Entonces, mientras que en otros países se están endureciendo las penas para los violadores, aquí en Panamá, por ejemplo, tenemos escándalos de gente notable de la política que está enredada en temas de abusos sexuales contra niños, y no quisiera mirar por el CENIAF,
que nunca se ha llegado absolutamente a nada, o qué pasó con esta chica que presuntamente fue abusada en ese congreso, ese evento que se hizo entre la Asamblea, el Tribunal Electoral y otras. De verdad, no sé en qué terminó esto, no he escuchado nada. Todo esto detrás de la cortina de humo se tapa y no se termina en nada. Entonces, si queremos nosotros tener un país en el cual nosotros podamos vivir en paz, tenemos que empezar a ver que la ley y la justicia aquí sirve para algo y no solamente para encubrir a la gente que comete crímenes como estos. Es que hay algo que quiero resaltar brevemente, porque el tema de una violación a un menor de edad o aún a una persona mayor de edad, el violador le meten, vamos a pensar, un par de años de cárcel con miras a que salga antes si allá adentro supuestamente presenta una rehabilitación y etcétera, ¿verdad? Entonces sale antes de el año fijado a la condena. Claro, un acuerdo de pena. Pero resulta que esa persona que destruyó la vida, la felicidad de aquella persona, sea menor o mayor de edad, a la cual violó, a la cual abusó, ya salió de su pena máxima. Sí. En cambio, el que fue abusado, el que fue violado, y especialmente si se trató de un niño, de un angelito, ese angelito va a quedar condenado a una cadena perpetua de por vida, sí, porque aún estando ya en su ancianidad, todavía recibe el golpe emocional de ese abuso que esa persona degenerada e inconsciente le provocó. Claro. Entonces, ¿cómo es que me vienen a hablar a mí de que deuda es querer homosexualizar aquí a Panamá y no se ponen a ver lo que realmente sí es una deuda? Y no decimos nosotros que no pueden haber gente que en la cárcel terminen reformándose, claro, y salgan transformados de allí. Hay esas ínfimas excepciones, pero el problema es que detrás del tema de la deuda que tenemos, esto es peligroso. Voy a abrir un pequeño paréntesis, porque detrás de la deuda se termina entrando en el tema de lo del racismo, que resulta que de repente aquí en Panamá, que la mayoría somos negros, somos oscuros de color, yo me incluyo ahí, aunque mucha gente me dice, no, tú no eres negro, bueno, pero yo me incluyo ahí. La mayoría del pueblo panameño somos de tez morena. Y de repente se nos va a empezar a meter en la cabeza que en Panamá hay una deuda con los negros, porque resulta que los negros han sido maltratados, han sido esclavizados, han sido, y vienen con este mismo tema de la deuda. Y en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un panorama muy, muy negro, y valga el punto, porque hay gente que se dedica a lucrar con este tema de la deuda social. Por ejemplo, Black Lives Matter, que recoge millones de dólares para que un par de lesbianas, que son las que organizan esto, vivan como reinas en barrios de blanco. Entonces, no vamos nosotros a entrar por allí, y es peligroso. Rechacemos todo lo que es que tenemos una deuda histórica con los negros, con los homosexuales, con los indígenas, etcétera, etcétera, porque esto es una trampa mortal. Llámenos a los números 6901-9584, 6584-7125 o al 6695-3739. Y la información que tenemos aquí del señor LeBlanc también se la podemos facilitar por este medio si usted la quiere. Así es. Y para sus donaciones, todo aquel que tenga bien apoyarnos en este ministerio radial en pro de la vida y de la familia, le damos el número de Yapi para donaciones, el 6901-9584. Ahora bien, decíamos, analizar al final de este segmento, en cuanto a lo dicho por este caballero, es que allí hay algo más que este señor dijo, porque este informe lo dedicó gran parte para adoctrinar y para deconstruir a nuestra nación. Ahora bien, él dice nuevamente que este es una decisión que hay que tomarla como país, pero que hay dos problemas aquí que son los que están impidiendo
que esto sea analizado como país. Y él dice que estos dos temas son, uno es el tema, que hay un tema religioso. Escuche la rebaja que hace. Y otro, que hay, el otro tema es de costumbre. Sí, dice, no sé, de costumbre. Como... Sí, entonces, para este señor, que creo que por tercera vez reiteramos, parece como que vive en otra nación, no conoce lo que que es de Canadá o algo así. Lo que dice el reglamento interno, el derecho interno panameño, porque él dice que lo que aquí está impidiendo esta situación que se homosexualice a Panamá es el tema religioso y también que es la costumbre. Sí. Entonces, a esto nosotros queremos señalar lo siguiente. Ok, tema religioso. ¿Será que en la Constitución política, en el Código de la Familia, nos encontramos que hay textos bíblicos donde señala, por ejemplo, la Biblia señala tácitamente que la homosexualidad es pecado? Sí. La Biblia señala tácitamente que el echarse los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres es parte de la depravación en el ser humano en los últimos tiempos. Entonces, la palabra de Dios dice que ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Entonces yo pregunto, ¿será que esos textos son los que están en la Constitución política, en el Código de la Familia, que este señor dice que no se puede legalizar aquí la unión entre personas del mismo sexo porque es un tema religioso? Uh-huh. Óigame. Aquí hay un problema y es que nosotros no podemos permitir o dejar que se nos siga rebajando algo riguroso, científico, algo que es de sentido común, a que el señor LeBlanc se aparezca y diga, bueno, es un tema religioso. Ya, cuando se dice que es algo religioso, es algo que no tiene relevancia porque es cuestión de tres locos que andan por ahí con una pandereta y unos güiros en la mano diciendo aleluya, amén, y otra de costumbre. Bueno, eso es cosa de viejitos. Hijo, y yo me he puesto a leer la Constitución política en todo lo relacionado al matrimonio y allí yo no me he encontrado ni un solo texto bíblico. Por ejemplo, como dicen las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Santa Biblia, y nosotros aplicaremos a la legislación. No dice nada, por ejemplo. Pero entonces, note algo. Para unas cosas es tema religioso. Para unas cosas, para este señor es un tema religioso, pero para otras cosas sí es un tema de ley. Porque entonces él, aparte de que dice, señala de que los dos impedimentos son el tema religioso y el tema de la costumbre, la cultura, de la tradición. Sí, es que son unos salvajes. Sí, entonces, ahí, pues no. Aparte de eso, allí lo señala desde ese punto de vista. Pero ahora sí es ley. Dice, pero hay un tema también de ley y de derechos humanos. Ahí está, eso sí tiene relevancia, claro, porque es ley y derechos humanos, no las salvajadas, es decir, las costumbres, o las locuras, es decir, lo religioso. O sea que entonces, cuando es para mi conveniencia, para yo atacar, es tema religioso. Uh-huh. Y cuando es para mi conveniencia, para yo asentar lo que quiero imponer falsamente, entonces es ley. Ley y derechos humanos. Sí, entonces, en efecto, derechos humanos. Y definitivo que los derechos humanos nos llevan a nosotros a valorar y a respetar a todos nuestros prójimos, por citarlo así, claro, independientemente de cuál sea su forma de ser. Claro. Pero el problema es cuando eso lo quieren meter como una ley, como un derecho. Así que entonces queremos analizar este aspecto en donde también él dice en ese informe que las personas LGBT tengan la posibilidad, ya sea de unión civil o de matrimonio, o como lo quieran o lo querramos ver. Uh-huh. O sea, oiga, nuevamente, acaba la Corte Suprema de Justicia de establecer
que eso no va por esa línea y aún así este caballero sigue insistiendo. Y yo quiero decir algo muy importante aquí también. Tengamos presente, recordemos que al inicio este señor dice que lo que él está dando, el informe que está dando no es únicamente a manera de un informe a la nación, sino también de un mensaje a los aspirantes a puestos de elección. Entonces, al final de la intervención de él, en el tiempo de las preguntas, cuando a él empiezan a preguntarle sobre este tema, al final de su intervención, nótese bien cómo él lo dice. Queremos señalar lo siguiente. Bueno, creo que hay algunos candidatos a presidentes que se han expresado sobre eso y les tocará sin lugar a duda, ya sea al final de este gobierno o de no al siguiente gobierno tomar esta decisión. Y nótese lo que él dice también. Nosotros estaremos allí pendientes de que se tome esa decisión y que se le haga valer el derecho a todas esas personas. Activista. Ok, entonces aquí hay dos puntos que queremos analizar rápidamente. Número uno, recordemos que él está dando ese mensaje a los aspirantes a presidente, y él dice que está claro que hay algunos aspirantes a presidente que se han pronunciado en cuanto a esa misma propuesta. Señores, no votemos nuestro voto. Tengamos presente, ustedes conocen ya los que han dicho claramente y los que también lo dijeron en las contiendas pasadas y ahora se retractan y están diciendo que le sacaron eso de contexto y que le hicieron un montaje al video. Ustedes los están conociendo que esa gente va a querer promover la línea de porque algunos dicen, no, yo el matrimonio igualitario no lo voy a aprobar, pero sí voy a aprobar la unión civil entre parejas del mismo sexo. Que viene siendo lo mismo. Sí, la misma jeringa con diferente pitongo. Claro, y al final pues se trata solo de marear a la gente, de engañar, de montar este tipo de argumentos tan bajos, pero que si no se toma en cuenta la parte legal o no se analiza a profundidad y solamente pues, se dice, mira, si es verdad, esta gente necesitan heredar y todo lo demás, nos terminan metiendo esta barbaridad en nuestro país. Pero vayamos al siguiente tema que les prometimos a ustedes que íbamos a estar tratando, y es que la cabeza máxima de la Iglesia Católica recientemente se ha lucido, lamentablemente para mal, casi siempre lo es, con unas declaraciones de el favor que quiere darle a las parejas homosexuales a través de bendecir las uniones entre los mismos. Yo sería el primero que me apuntaría a y a mí que me importa lo que haga el señor de Roma con su iglesia. Pero lamentablemente nosotros no escapamos de vernos enredados, involucrados y quieran darle el color que sea. Yo entiendo perfectamente que haya gente de esta línea religiosa que salgan a tratar de defender lo indefendible. Yo lo entiendo perfectamente. Hay que dar un argumento, tratar de argumentar para que no se quede tan mal. Pero aquí lo cierto es lo cierto. Y nosotros queremos decirle, para empezar, antes de que entremos más profundamente en este tema, que sí, hay iglesias de corte evangélico en Canadá que tienen una situación similar. En Estados Unidos, en Holanda, en Alemania, lamentablemente hay que decirlo, tienen una situación similar a la de la Iglesia Católica. Sin embargo, mis queridos amigos, aquí hay que hacer una diferencia considerable. Lo que hagan esas iglesias dentro de sus iglesias no rige lo que nosotros hacemos dentro de nuestras iglesias, porque tenemos independencia total y absoluta de lo que ellos quieran hacer. Las iglesias luteranas, las iglesias calvinistas, anglicanas, por ejemplo, la iglesia anglicana cuya cabeza era la reina de Inglaterra, me imagino que ahora quedó Carlitos a la cabeza de... Incluso hay una fracción de la iglesia metodista también, en otros países y ellos ya se han dividido, se fragmentó ese concilio debido a que una parte se tiró por la línea del tema homosexual y la otra se opuso. O sea que nosotros aquí, cuando estamos hablando del tema de lo que acaba de ocurrir en la Iglesia Católica, nosotros no lo estamos
diciendo o señalando con miras a que donde nosotros sí hay la perfección. No, estamos haciendo un señalamiento a nivel general, porque también yo creo que como evangélicos es muy importante que tengamos mucho cuidado, porque empezar a atacar y no mirar la paja que hay en el ojo de la otra persona y echar de menos la viga que hay en el nuestro, no es lo correcto. La misma palabra lo enseña. Claro, pero lo importante aquí es que nosotros podamos destacar un detalle importante, y es el sistema de gobierno de la Iglesia Católica. Claro. Eso es lo que hace toda la diferencia. Nosotros no nos regimos por una máxima autoridad. Nosotros no nos regimos por una máxima autoridad que está en X lugar dando las directrices para todos los demás. Nosotros somos bloques separados, y creo que esa es una gran ventaja que tenemos, en donde al final, si por ejemplo la Asamblea de Dios, guarde Dios, termina haciendo alguna locura, nosotros que somos Vida Nueva seguimos en nuestra línea de acuerdo a la doctrina que hemos establecido. No sucede lo mismo en la Iglesia Católica, aunque hayan quienes quieran defender y decir, no, es que nosotros hacemos lo que nos da la gana. Al final, ustedes obedecen a un orden jerárquico, y todo aquel que está bajo el paraguas de la Iglesia Católica tendrá que acatar aquello que se está estableciendo desde arriba. Ahora dirán, bueno, pero ¿qué es bendecir las parejas homosexuales? Si Dios se metió con los publicanos a comer con ellos, hablaba con las prostitutas y lo criticaban por eso, y ahora, claro, nos critican al señor de Roma porque decide bendecir a las parejas homosexuales. Es que aquí la diferencia hay. Quiérase darle la connotación que se le quiera dar para justificar esa acción bastante delicada, que pues allá dentro del liderazgo de la Iglesia Católica y dentro de la membresía, ellos sabrán qué acciones tomar con su máximo líder que ha hablado de este tema. Ellos sabrán, en eso no nos metemos, eso es asunto interno de ellos. Lo lamentamos por el que conocemos y tenemos amistad muy especial con personas católicas que son fuertes activistas pro vida y pro familia, y lo lamentamos por ellos, porque el trabajo que están realizando arduo en la defensa de la vida y la familia, su máxima autoridad se los está tirando abajo, pero ellos sabrán qué hacer allá con esa situación. Pero sí es necesario analizar esto desde el punto de vista en donde desde hace mucho tiempo este señor Francisco ha venido de manera muy cuidadosa preparando el terreno, y recientemente hubo unas declaraciones de él mismo donde dijo que él iba a encargarse que en las diferentes iglesias sus líderes máximos, ellos fueran, digamos, reenseñados para que ellos pudieran entender lo que era aceptar a estas personas. Entonces ha sido algo que lo ha llevado este señor de una manera muy cuidadosa. Importante también tomar en cuenta que uno, o el prefecto, a como le llaman, el prefecto, que es uno de los que está animando esto o atizándolo, por decirlo así, resulta que es una persona abiertamente defensora de los derechos homosexuales. Entonces, allí hay un contexto de situaciones que nosotros no podemos ignorar y no podemos dejar de pasar por alto de ese contexto que se está dando. Ahora bien, como decías tu hijo, pues ¿qué nos interesa a nosotros como evangélicos lo que se esté dando allí a lo interno de la Iglesia Católica? Nos interesa no únicamente a los evangélicos, sino a todo el pueblo en general. ¿Por qué motivo? Porque ya han salido líderes homosexuales y se han pronunciado y han dicho de que bueno, no es lo que ellos estaban esperando, porque lo que ellos esperan es una aceptación
general 100% de su fantasía sexual y que eso sea abrazado por el catolicismo. Pero dicen, bueno, no es lo que estábamos esperando, pero sí es un paso muy importante que se está dando para la aceptación de nuestros derechos LGBTI. Entonces, importante que podamos analizar esto y de cómo también esto va a afectar. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros analizamos aquí algo, a la luz de lo que dijo el mal llamado defensor del pueblo, abogando por en palabras de él, que él dice el matrimonio igualitario, nosotros decimos unión legal entre personas del mismo sexo. Entonces, si nosotros analizamos lo que acaba de decir este señor versus lo que acaba de decir el señor Francisco, entonces esto se conjuga. Y para aquellos aspirantes a diferentes puestos de elección pública, llámese diputados, alcalde, presidente, gobernador, etc. Todos estos funcionarios que son de corte católico y que ellos obedecen fielmente a su máxima cabeza, el señor Francisco, entonces ellos van a decir, bueno, es que ya el máximo líder nuestro lo dijo, así que tenemos que acatarlo, no hay ningún problema. Entonces esta es una situación que tiene un efecto bastante, digamos, en serie, que va afectando una cosa a la otra. Claro, y está el caso, y a lo mejor mucha gente ni siquiera le sonará, está el caso del señor Joseph Strickland, un obispo de los Estados Unidos que recientemente ha sido destituido, relevado de sus funciones tal cual como lo dicen, precisamente porque era una voz muy crítica con el señor Francisco, hablamos del máximo líder de la Iglesia Católica, en relación con muchas cosas que este señor Strickland considera que no están bien. El señor Joseph fue una voz muy crítica, hizo pronunciamientos serios, fuertes, en relación con lo que es la administración del señor Francisco, y sencillamente fue destituido. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué han podido hacer para revertir esa destitución? No han podido hacer nada, porque él es la cabeza de la iglesia y él hace lo que ve conveniente. Entonces es muy importante que nosotros no veamos que, bueno, igualdad, si es el señor de la Iglesia Católica. Entendamos que si aquí en Panamá no, que tengo que investigarlo un poco más, hay países en donde la Iglesia Católica está directamente enchufada al presupuesto del Estado y reciben una tajada importantísima del Estado, y ellos son una voz del Estado más dentro de sus feligreses para imponer la Agenda 2030. Abierta y descaradamente lo han hecho. No vamos a tapar el sol con un dedo. Ahora, hijo, mira, también hay algo que ya en el cierre nosotros queremos dejar un mensaje muy importante a la conciencia del pueblo panameño. Ahorita mismo hay una alarma mundial por la decisión que toma el señor Francisco de bendecir las parejas homosexuales, que dicho sea de paso, ya entró la primera pareja para ser bendecida dentro del ritual católico, ok, pero hay una alarma y hay señalamientos y hay condenas en contra del señor Francisco por la decisión que tomó, etcétera. Ok, pero nosotros queremos hacerle una pregunta. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿No estaremos nosotros haciendo lo mismo, llámense católicos, evangélicos o ateos, de las diferentes líneas que están condenando ahorita al señor Francisco por la decisión que tomó, pero no se estará haciendo lo mismo cuando con nuestro voto, señores, con nuestro voto, el día de ir a votar a las urnas, se va a votar el voto por cuanto se le da el voto a una persona abiertamente homosexual. Se le da el voto a una persona que es un activista de esta línea, de este corte homosexual. Se le da el voto a una persona que ya ha dicho anteriormente que va en favor de la eutanasia.
Sí. va en favor del aborto, va en favor de la unión legal civil entre personas del mismo sexo. Entonces, no estaremos nosotros haciendo lo mismo, señores, que hizo el señor Francisco con bendecir a las parejas homosexuales, y ustedes con su voto están haciendo lo mismo, dándole el voto a una persona que abiertamente ha dicho que va a poner esa línea. Claro, y de repente dicen, bueno, pero es que los católicos estarán de acuerdo con eso porque son católicos. Pero usted lo hace porque resulta que es de mi partido y tengo que votar por el que es de mi partido. Ahora, nos despedimos, o en mi caso me despido, con un pensamiento, mi gente. Yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la alarma? Yo también lo entiendo perfectamente. Ese señor podrá bendecir, podrá hacer con su boca y decir lo que él quiera. Él podrá bendecir lo que quiera bendecir. Cuestión aparte es que Dios nunca irá en contra de lo que él mismo ha dicho. Y el señor Jorge Mario Bergoglio es un ser humano común y corriente y podrá decir con su boca que bendice todo lo que quiera bendecir. Dios nunca bendecirá tal cosa porque iría en contra de su palabra. Y me despido de ustedes con un pequeño chiste. Cuando en algún momento, hace muchísimos años, un compañero del Papa en ese momento le dice: su santidad, ya no podremos decir como nuestro predecesor Pedro, no tengo plata ni oro, porque ahora tenemos plata y oro en abundancia. Entonces aquel señor que ocupaba el papado en ese momento le dice: es verdad, pero tampoco le podemos decir levántate y anda, porque ese poder no lo tenemos. Exactamente ese poder que ellos dicen que vamos a bendecir las parejas homosexuales, no lo tienen. Lo que tienen es una repercusión mediática que va a causar un efecto terrible en una sociedad que está bastante golpeada. Por poner un ejemplo, la panameña. Y definitivo, y pues también señalamos y reiteramos, tenga presente, usted que está criticando al señor Francisco por la decisión que tomó, póngase a analizar si no está usted cometiendo la misma acción, lo único que con una forma diferente. Claro. Dándole su voto, haciéndole política, haciéndole campaña política a una persona que usted está claro que va a traer la línea homosexual para Panamá. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos señalando al otro con un dedo y, como se dice, y hay varios dedos de nuestra propia mano que nos están señalando? No estamos justificando la acción que tomó el señor Francisco. Allá dijimos, con sus feligreses, con sus líderes, que ahorita mismo a nivel mundial hay líderes que ya se han pronunciado en contra de esas palabras. Bueno, ellos sabrán qué hacer. También dijimos, tenemos ese mismo caso con iglesias de corte evangélico protestante. También tenemos ese mismo caso. Pero el detalle es en que nosotros no cometamos ese mismo error. Si ellos lo están cometiendo, no lo cometamos nosotros con nuestro voto. Y hay mucha gente evangélico que se pelean por el que se les mencione al aspirante de su preferencia, de su colectivo político, como decías, hijo, y se molestan por eso, a sabiendas aún de que ese es un promotor de ideología de género. Entonces yo creo que es tiempo de que reflexionemos en cuanto a esto y sepamos de que hay mucho que corregir. La próxima semana tenemos más. Que Dios le bendiga. Feliz Navidad. Ya nos veremos la otra semana para darles la bendición de feliz año. Hasta luego. Que el Rey les bendiga, que la pasen muy bonito. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde ver nuestro canal de YouTube como Visión Familia, suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios que son de mucha bendición y de mucha importancia para nosotros. Hasta la próxima. Agradecemos la sintonía y le esperamos en el próximo programa de Visión Familia, aquí por Faro de David 104.5.